Bueno, buenas tardes a todos. Desde la misión les queremos dar la bienvenida a este cuarto encuentro donde vamos a estar hablando acerca de los miedos. Nos están acompañando Silvano Vicente y Ivane Troncoso, que van a ser los talleristas de esta tarde. Queríamos recordarles del Centro de la Misión que esto no es un curso ni un lugar terapéutico, sino que vamos a estar conversando acerca de hoy justamente el miedo y queremos que ustedes puedan hacer sus preguntas personales y también puedan disipar todas aquellas dudas que tengan. En caso de necesitar por ahí conversar cuestiones más personales, los invitamos a que nos escriban en el grupo o si están en algún grupo de ayuda emocional o si no el número de la ONG, que seguramente lo vamos a estar poniendo en el chat. Y también le queríamos recordar que este encuentro va a estar grabado para después poderlo subir a YouTube y que personas que quizás no se pudieron unir puedan también acceder al material y aprender junto a nosotros. Eh, También les queríamos pedir que si tienen alguna pregunta, ustedes las puedan poner ahí en el chat y al final del taller las vamos a estar respondiendo junto a Vane y Silvano y tratando de sacar todas las dudas que ustedes tengan. Eh, Creo que es nada más. Si no quieren aparecer, les pedimos que por favor apaguen la cámara y el micrófono, y creo que eso sería todo. Así que nada, Vane y Silvano, los dejo. Bueno, un lujo la presentadora. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Ya me apagaron todos la cámara. Quedan ahí algunos valientes con la cámara encendida. Y bueno, la idea un poquito del taller de hoy, de este encuentro, es poder estar hablando acerca de los miedos, ¿sí? Algo que está muy relacionado a lo que ya se estuvo hablando el lunes pasado, que es el tema de la ansiedad. Así que para empezar vamos a retomar algunos puntos que por ahí quedaron, que los chicos estuvieron dando, Cristian y Eugenia, en el encuentro anterior, como para definir un poco, capaz que no todos pudieron participar el lunes pasado, entonces nos gustaría poder arrancar desde ahí. Siempre decimos que, a ver, vamos a ver si sale esto, ya lo practicamos, lo de compartir pantalla, pero... Ahí estamos. ¿Se ve bien? Ustedes me dicen si lo pueden ver bien. ¿Sí? Buenísimo. Decimos que la ansiedad, ¿sí? Lo que estuvimos hablando, lo que Cristian y Euge nos estuvieron acompañando el lunes pasado, es la antesala al miedo. Y hay muchos conceptos que por ahí se nos pueden llegar a confundir, pero porque en realidad son conceptos que están muy relacionados. Desde la ansiedad y desde el miedo también. Así que, como para arrancar, vamos a hacer como un paso, ¿sí? De lo que los chicos estuvieron definiendo el lunes pasado, ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad se manifiesta, como dice en esa definición, por avalanchas de pensamiento que intentan tener el control absolutamente de todo, ¿sí? La ansiedad tiene esta característica, ¿sí? Que este sentido de control de todas las cosas, ¿sí? Es el que está presente en esta emoción, en la ansiedad, ¿sí? Es un estado de alerta continuo que nos desgasta emocionalmente y físicamente, ¿sí? Hasta acá vamos, cosas que ya estuvimos hablando el lunes pasado, ¿sí? Siempre desde el primer taller, desde el primer encuentro que también estuvo Juli y Marcos, ellos nos enseñaron que atrás de cada emoción hay un pensamiento o un sistema de creencias. Un poco el lema que venimos trabajando siempre con la ONG tiene que ver con esto, ¿no? Con que si queremos cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Y responde a esto, a que muchas veces no vamos a poder cambiar lo que sentimos hasta que empecemos a trabajar en nuestras creencias, en lo que pensamos. Por eso es tan importante y vamos a hacer en cada encuentro énfasis en trabajar estas creencias. ¿Qué pensamiento hay atrás de cada emoción? ¿Sí? Entonces, en la ansiedad, las creencias que está detrás de la ansiedad tienen que ver con esto, una creencia de futuro incierto, ¿sí? ¿Sí? Y que yo no tengo o carezco de recursos o capacidades
para enfrentarme a ese futuro incierto o a eso que es un peligro o que considero como un peligro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, ustedes pueden ir escribiendo también en el chat. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y participativo posible también. Pero bueno, ¿la ansiedad es mala o es buena? ¿Qué les parece? ¿Es mala o buena? Así, así. No es buena. No es buena la ansiedad. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? Ay, hice lío. ¿Quién más opina? Yo Ahí en creo el que chat es me cierto, parece que dijeron algo. creo que cierto grado de ansiedad es bueno. Bien. Ahí dijeron en el chat que es mala la ansiedad. Bien. La ansiedad, ¿sí? Me gusta que se animen a participar, ¿sí? La ansiedad tiene una utilidad, ¿sí? Nosotros siempre decimos que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales, ¿sí? La ansiedad, y como dijo Graciela, cierto grado de ansiedad es bueno, ¿sí? Es positivo. ¿Para qué nos puede servir la ansiedad? La ansiedad nos sirve, como los chicos desarrollaron el lunes pasado, nos sirve para estar enfocados, ¿sí? Quizás Sil y yo, antes de entrar a este Zoom, que éramos los que teníamos que desarrollar el Zoom, manejamos cierto grado de ansiedad, porque estuvimos preparando el material, porque estábamos pensando, no, ansiedad, no miedo, ¿sí? Ansiedad. Miedo viene Cierto después, grado ¿no? de ansiedad, el miedo viene después. Cierto grado de ansiedad que nos sirvió y nos fue funcional para poder concentrarnos en lo que estábamos por dar, en el material, armarlo, ¿sí? La ansiedad siempre es necesaria. Antes de rendir un final, hay cierto grado de ansiedad, ¿sí? Porque me concentro, me enfoco solamente en eso y pongo mi atención en lo que voy a hacer en ese momento, ¿sí? Y me ayuda a mantener el interés también en lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, la ansiedad tiene una utilidad. Ahora, ¿cuándo deja de ser útil la ansiedad? Cuando pasamos mucho tiempo enfocados en algo y empezamos a tener de controlar esa situación, ¿sí? Ahí ya la ansiedad deja de ser funcional y ahí ya deja de ser útil. Ahí es donde la ansiedad se transforma en algo malo, como lo que estaban diciendo, ¿sí? ¿Bien? ¿Qué puedo hacer para educar la ansiedad? En esto, ¿sí? Los chicos nos estuvieron dando una clase y creo que nos quedó claro, ¿sí? A partir del ejemplo que nos daban, ¿sí? Del lunes pasado, Cristian y Euge, de que el recurso que nosotros tenemos para educar la ansiedad pasa por aprender a esperar, ¿sí? La espera se hace posible a través de un recurso psíquico que se llama paciencia, ¿sí? La paciencia es ese recurso que nos da la capacidad de esperar que las cosas pasen con tranquilidad, ¿sí? No es que lo tengamos todo resuelto, vamos a seguir manejando cierto grado de ansiedad, pero esa capacidad o el poder desarrollar paciencia en el mientras tanto llega eso que estoy esperando, ¿sí? Es lo que me va a dar a mí, digamos, la herramienta y la posibilidad de que edad no me lleve el 100% de mi atención y toda mi vida ronde en ese punto de atención o en ese foco, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Me levantan de todo? ¿Me avisan si algo no dio? Vamos, bárbaro. Bueno. Ahora, la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, dijimos al principio, que es la antesala, ¿sí? El miedo, ¿sí? Y en esto es importante nosotros poder entender, así como cada una de las emociones que fuimos viendo anteriormente y las que van a venir también en los próximos lunes, que vamos a ir viendo, ¿sí? Cada una de las emociones nosotros la vivimos y dijimos que nos afecta
psicológicamente, emocionalmente, pero también nos afecta físicamente. Entonces, una de las cosas que en este tiempo estamos viviendo, obviamente por el contexto, que quien quizás no notaba que la ansiedad era un problema, quizás este 2020 vino a poner a prueba la ansiedad de todos, ¿sí? Entonces, en esto hemos tenido que empezar a aprender ciertas cosas como para poder trabajar no solamente la ansiedad desde nuestro sistema de creencia, sino también de qué nos pasa en el cuerpo con la ansiedad, ¿sí? Y para eso, acá está mi compañero que va a empezar a desarrollar qué nos pasa, Sil, con la ansiedad en el cuerpo. ¿Qué nos pasa? Bueno, muy brevemente quiero contarles a los que no me conocen que soy profe de educación física y el último tiempo, ya los últimos 10 años, me dedico más que nada al área de lo que es el entrenamiento, de la performance deportiva, o que simplemente nos sintamos un poco mejor desde el cuerpo, o sea, teniendo el cuerpo como motor o como a quien estimulamos para tener una respuesta diferente. Y como ahí se puede ver en el precioso PDF PowerPoint Canvas que hicimos, hicimos lo mejor que pudimos. Esto de que con el cuerpo, ¿podemos hacer algo? ¿Y por qué esta pregunta es mi disparadora? Porque muchas veces pasa de que cuando estamos frente a atacar este problema o esta situación de la ansiedad, tenemos mucho conocimiento o empezamos a investigar sobre el tema, bueno, y en eso se cruzan este Zoom, o te puedes meter en YouTube y encontrar otras fuentes que hoy en día dan mucha información y muy buena, pero como que el cuerpo, macho, me lo están dejando afuera. El cuerpo como que nunca termina de entrar en acción en esto de cómo podemos aprender a esperar, que era como recurso psíquico de la paciencia, ¿no? Y cuando hace un par de años empecé a tener problemas muy serios con la ansiedad, sufrí ataques de pánico, no podía dormir muy bien, es más, había noches enteras que no podía dormir, es decir, quizá no tuve la misma experiencia que vos, pero sí sé lo que es sufrir la ansiedad o ser víctima de ella sin tener los recursos. Es así como por su propia definición, ¿no? Es como que se me venía encima un montón de cosas y yo no tenía ni idea de cómo hacer para enfrentar semejante lío que había en mi cabeza. Y medio como que ese fue mi estimulante, ¿no? Para decir, yo tengo que empezar a buscar soluciones a un problema que viene de hace muchos años, no es de ahora, pero que en este momento me está pasando por arriba literal. Lo que ves a tu pantalla arriba a la izquierda, no, mamá, a la izquierda, al otro lado. Graciela Aranda está conectada y es mi mamá, y de paso la gasto, ¿viste? Comienza. Podemos encontrar una serie de cositas que solamente hoy te las voy a citar, no voy a entrar en detalle. Quizás cuando al estar grabada la podés repasar cuando te pasen el link, o ahora le podés sacar captura de la pantalla, tomar nota y hacer tu propia búsqueda con el tío Google. Pero te lo voy a citar algunas cositas que podemos hacer que no necesariamente tienen que ver específicamente con la actividad física, pero que de una u otra manera tienen una resonancia en el cuerpo. O sea, algo le pasa al cuerpo que nos empieza a dar la posibilidad de saber esperar un poquito más, o saber darle al cuerpo esa pimienta al asunto que nos hace poder superar la situación que estemos atravesando. La última aclaración antes de citarlo es que cada una de estas prácticas, metodologías, actividades, no atentan o no tienen por objetivo principal aislar todo tipo o sea, no son una solución por sí mismos, sino vienen a formar parte de todo lo que venimos hablando, o se viene hablando desde este lunes y los lunes anteriores, y es un gran complemento. Las paso a citar. La respiración, no me refiero al respirar por respirar, sino más que nada a la respiración diafragmática,
el masaje miofacial, tienen algunos nombres medio raritos, pero cuando vos empieces a tipear y si querés buscar en la red, te vas a dar cuenta que no es tan así, no es tan loco. El yoga, o la gimnasia del yoga, el animal flow, que es algo parecido, primal methods, que es similar, todo tiene que ver con movimientos del cuerpo. El simple caminar, la ducha con agua caliente, la contemplación, meditación, pilates, color terapia, guarda con esa, medio flashero, pero muy eficaz, aromaterapia, sonidos binaurales, es muy interesante esta forma. El simple reírse, bueno, oración, gratitud, depende la fe que profeses, masticar chicle, algo tan simple como eso, y exposición al sol. Sí, lo único que hice hasta ahora fue mencionarlas. Pero vamos a hacer énfasis en solo una y una sola, porque esto de con el cuerpo, ¿qué hacemos? O si podemos hacer algo, muchas veces pasa también que caemos en la sobreinformación, algo muy típico en esta época, este momento de la historia, que sabemos, pero no hacemos nada o muy poco. Entonces, cerramos diciendo, la propuesta es bien práctica, y pasamos a la próxima filmina. Eliminamos todo tipo de distracción. Y ahora te pido que paren las dos antenas, ¿sí? Que estés bien despertito, porque vamos a hacer una especie de, ¿cómo se llama? De ejercicio. Vamos a eliminar todo tipo de distracción, porque yo te dije que podemos hacer yoga, caminar, saltar, un montón de cosas, reírse. No soy muy bueno contando chistes, te soy sincero, pero si hoy, por ejemplo, intentamos practicar algo de lo que estamos hablando, y te propongo caminar, claramente por Zoom, no lo podemos hacer. Entonces, si proponemos una clase de yoga, hasta que acomodamos la silla, nos corremos, acomodamos la camarita, se nos va 20 minutos. Entonces, eliminando todo ese tipo de distracción y complejidad, nos enfocamos, como dice el Power, en lo que podemos hacer ya, hoy, ahora. Porque no sé si te identificás con lo que te voy a decir ahora. Cuando te viene el momento del raje, como se dice, de que estás aceleradísimo, de que es ahora y que empezás a estar acelerado y no sabes cómo frenar y se te viene todo encima, no tenés mucho tiempo para andar acomodando la silla, para ponerte la ropa de turno, para ponerte la fichita para hacer yoga, caminar, no tenés tiempo para nada, te está atacando ahora. Y entonces, esta frase, si sos maestra, lo va a entender muy bien. Y entonces, ¿y qué hacemos, profe? Profe, ¿y qué hacemos? Profe, ¿qué hacemos? Me la dicen todo el tiempo, y aplicado a esta situación, ni más ni menos, como el muchacho acá que tiene una manita en el pecho y una manita en la panza, vamos a respirar. Así que no puedo ver a todos yo, porque algunos se esconden tras sus iniciales, otros han apagado la cámara, pero lo que te voy a pedir es algo muy sencillo, y mi participación acá se va a ir culminando con este mero acto. Que copies al amigo, vamos a ponerle Charlie, no sé por qué, pero tiene cara de Charlie, mirá. Al amigo Charlie, quiero que lo copies, ¿sí? Si te da vergüenza, tapa la cámara, no hay drama, pero vamos a hacer lo siguiente. Tu mano derecha, quiero que esté arriba en el pecho, así, mirá. ¿Sí? Tu mano derecha. Y tu mano izquierda en la pancita, ¿sí? Mano derecha en el pecho, mano izquierda en la panza, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Tratando de repasar o experimentar lo que es la respiración diafragmática. Una vez que la experimentemos y tengamos esa experiencia, te voy a contar por qué es tan importante. Volviendo. Mano derecha en el pecho, mano izquierda en la panza. Lo único que vamos a hacer es tomar aire por la nariz, ¿sí? Tomo aire por la nariz, lo aguanto un par de segunditos y lo expulso por la boca, así. Repasamos. Tomo aire por la nariz y largo por la boca, bien largo. Hasta acá nada nuevo, pero pará. Profe, ¿para qué las dos manos? Ah, ahí va. La mano derecha, que está en el pecho, cuando yo inhalo, es decir, cuando tomo aire, cuando hago esto, no se debería mover tanto o nada en comparación con su mano izquierda. La mano izquierda sigue estando en mi panza. Entonces, vuelvo a tener la mano apoyada en el pecho, la otra mano en la mano izquierda en la panza, tomo aire y la mano que se tiene que levantar es la que está apoyada en mi estómago, es decir, la izquierda.
¿Sí? Mucho lío, espero que no. La izquierda se tiene que mover, la derecha no. 3, 2, 1, tomamos aire. Pausa, lo mantengo. Largo. Una vez más, tomo aire. Largo. Y ahora lo último que vamos a hacer es hacerlo 5 veces, pero con los ojos cerrados. ¿Y por qué? Porque quiero que te focalices totalmente en lo que estás haciendo. O sea, lo que estás haciendo es simplemente respirar. Intentando, sí, de que sea la mano izquierda la que se levanta y la mano derecha no. Toma aire por la nariz, largo por la boca, pero esto es muy sencillo. Ya se entendió, profe. Genial. Pero quiero que tomes conciencia de cómo te estás sintiendo ahora, eso que ya hicimos un par de respiraciones, y cómo te vas a sentir al término de solo 5 respiraciones. Es decir, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís mejor o te sentís más o menos? ¿Sí? Vamos con la primera. Cerrar los ojos, tomo aire, 3, 2, 1, bajo. Freno y expulso. Una, tomo aire, pausa, expulso. 2, tomo aire, pausa, expulso. 3, tomo aire, pausa, expulso. Ya vamos terminando. Tomo aire, pausa, expulso. Se va la última, solo muevo la mano izquierda, tomo aire. Pausa, expulso. Perfecto, perfecto. ¿Y por qué cambié mi forma de hablar? Es porque, no sé si te sentís vos así, pero esto está muy relajado. La capacidad que tiene la respiración diafragmática de poder resetearnos, de poder bajar decibeles, es increíble. Y yo sé que vos hacés, no las contás, pero aproximadamente 20.000 respiraciones al día. Pero muchas veces no nos enfocamos en esto, ¿sí? En lo importante, en el gran beneficio que hay detrás de estas prácticas. Y lo puedes hacer ahí, en el momento donde te agarra la locura. Estoy en el laburo, me tomo 2, 3 minutitos, voy al baño, me lavo la cara, sensación fría, ¿sí? También ayuda. Tomo aire 10, 5, 7 veces y te cambia la perspectiva de lo que estás viviendo en el momento. Vos sabés que estas cosas las he estado no solamente practicando hace un par de años, sino recomendando con todos los deportistas que trabajo, y también con las personas que laburan trabajo de oficina. Vane ha sido una de mis ratitas de laboratorio, mis hermanos, bueno, a todos al que he podido charlar y cruzar con estas palabras le he dicho lo mismo, y todos han tenido las mismas sensaciones, han podido tener esa habilidad de poder esperar un poquito, es como predisponerse a que la situación que tengas en el momento pueda ser atravesada de mejor manera. Es verdad, la situación sigue estando, no cambió, hay que seguir anexando nuevas formas de pensar, que es lo que venimos aprendiendo en estos lunes, o un poco lo que mencionó Vane, pero lo que hacen las respiraciones no lo puede hacer otras cosas, ¿sí? O no lo hace de manera tan rápida. Fíjate que fueron 5 solamente respiraciones, y hoy en día se hablan de terapias de hasta sesiones de 40 minutos de distintas técnicas de respiración, o 20 minutos. Imagínate si lo puedes dedicarle 5 minutos, reloj, ¿sí? En el momento de más pico del día, que vos sabés, no, al mediodía, después de que hago el homeschool con los nenes, hago la tarea con los nenes, tengo que ir corriendo, comprar las cosas al supermercado, hacer la comida, porque se me hace tarde, y te acelerás porque encima de la tarde tenés que hacer un montón de cosas. Para 5 minutos. Toma aire, se mueve la mano izquierda, la derecha no, expulso. Y la cierro, ahora sí te prometo que la cierro. Fui muy cuadradito en mi forma de pensar, ¿sí? Diciendo, estas respiraciones, la verdad, pueden servirle a cualquiera, pero a mí no. No, esto de sentarme y andar respirando, y nada me va.
esto es para otra persona, yo no necesito esto. Pero con el solo hecho de pensar que es gratis, que lo llevo a cualquier lado, lo puedo hacer en cualquier situación, en cualquier momento, y que en el momento, en el ya, no necesito más. Si está lloviendo, me puedo mojar si camino, pero para respirar no necesito un lugar tremendamente equipado. Hace calor, es lo mismo. O sea, eliminás un montón de variables y en el momento tenés un recurso más, uno de tanto lo que vas a ir desarrollando, un recurso más, que te permite atravesar lo que estás atravesando con un poquito más de paciencia. Y en esos momentos, vos sabés que has estado en estas situaciones de ansiedad, es un montón. La abuela siempre me decía, tranquilo, respirá, hijo. Por algo lo decía. Nada más, compañera. Bueno. Toma la palabra Bueno. la compañera Troncoso. Vanessa Roncoso, exactamente. Bueno, genial, gracias, Sil. Creo que yo soy una de esas cuadraditas que por ahí él decía, que muchas veces no nos tomamos el tiempo a veces o no dimensionamos. El tiempo lo tenemos y si no lo tenemos hay que hacerlo, lo he aprendido también, para este tipo de cosas. Y creo que si esto quizás en este momento no te sirve a vos en lo personal, porque quizás no lo estás necesitando, empezá a practicarlo para ver de qué manera y cómo te vas sintiendo con el correr del tiempo, pero también tenelo presente, porque quizás no vos, pero gente en tu entorno sí le puede estar siendo de utilidad y le puede estar siendo una herramienta útil. Me pasó este domingo pasado puntualmente que hubo una persona que me mandó un WhatsApp que estaba con otra persona y esta persona estaba teniendo un ataque de ansiedad en ese momento, donde parecía que se estaba quedando sin respiración y más. ¿Qué hago? Me dicen. Y empezamos por WhatsApp, a dar estos consejos y empezar a ver cómo podíamos ayudar a esa persona que en ese momento parecía que la situación la estaba desbordando, ¿sí? Entonces, me parece importante que podamos también tenerlo en cuenta, no solamente para nosotros como un recurso, sino también como un recurso de ayuda a otros y a quien tenemos cercano o a la mano, ¿sí? Bueno, ahí van llegando comentarios en el chat, ¿sí? Yo también sufro mucho la ansiedad y me pareció muy práctico, a veces en el aceleramiento me cuesta frenar, lo voy a empezar a usar. Buenísimo, Claudia. Cuando no podés dormir, también está bueno hacer esas respiraciones. Exactamente, el descanso es otra de las cuestiones que también va de la mano, digamos, con esta cuestión de educar la ansiedad. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo o no? Sí, de hecho, muchas veces, bueno, se sabe que los deportistas duermen siesta. Bueno, por distintas razones que no vienen al caso, se recomienda entre 20 y 30 minutos de siesta, no más. Pero también, si la queremos hacer completa, se les recomienda destinar 5 minutos previos a la siesta de respiraciones diafragmáticas, porque te lleva a un nivel de profundidad tan rápido que ni la siesta misma te pone en esa sensación de relax, de descanso, que sí que después te da la siesta, ¿no? Pero es como el 2x1. Ya que estamos, no tenemos que invertir tanto tiempo, son 5 minutos, y viene en el paquete. Y a la noche, después sobre todo de días largos, de mucha actividad, la respiración es genial. La última que tiro es, hay un montón de prácticas, ¿sí? Un montón de posiciones específicas, porque cada persona responde mejor a una posición, y parece algo tan simple, pero no lo es tanto. Hay personas que, como el cocodrilo, vieron que está apoyado en el suelo, manitos en la frente, donde todo el estómago está en posición, en contacto con el suelo. En esa posición es ideal para ellos. Otros no. Otros, así como lo practicamos hoy. En fin, hay muchísimas posiciones que son claves a la hora de ejecutar esto, y también los ritmos. Es decir, en cuántos segundos inhalo, ¿sí? En cuántos segundos freno y hago esa pausa, y en cuántos segundos exhalo. Por ejemplo, los Navy SEAL, es decir, la Armada norteamericana,
propone para sus soldados un método que ellos lo llaman el cubo, que son 4 segundos de inhalación, freno 4 segundos de exhalación, freno 4 segundos y repito. Entonces 4, 4, 4, 4, 4. ¿Por qué le enseñan a ellos? Porque en situaciones de máximo estrés, donde probablemente el amigo de toda su vida acaba de fallecer en batalla, tristemente, ellos dicen que con 4 ciclos de respiración, de estos que te conté recién, ellos pueden volver en sí. No te la quiero hacer muy tétrica, pero sabemos que no debe ser nada fácil sobrellevar una situación así. Acaba de fallecer mi amigo y quizás no de la manera más grata, y yo con 4 respiraciones puedo volver al presente, como se dice, y bajar todo mi nivel de ansiedad, depresión. O sea, fíjense hasta qué profundidad tienen estas cosas tan sencillas como la respiración. Bien, buenísimo. Haciendo por ahí esta introducción, ¿sí? Con respecto a todo lo que tenía que ver como esta antesala al miedo, vamos a empezar a avanzar un poquitito en esta emoción que era la propuesta de trabajo de este lunes, ¿sí? ¿Y por qué lo anexamos con el tema de la ansiedad, o lo conectamos más que anexar? Porque en realidad muchas de las cosas que vamos a ver ahora acerca del miedo tienen que ver y se asemejan muchísimo a la ansiedad, ¿sí? Vamos a empezar por el principio, que es definir un poco qué es el miedo, ¿sí? El miedo es una de las emociones básicas que se desprende de la angustia, ¿sí? Decimos que se desprende de la angustia porque en realidad es una de esas emociones que nos generan o nos causan displacer, ¿sí? No son de esas emociones que todos deseamos tener o atravesar, ¿sí? Sino que en realidad se desprende de situaciones de angustia. El miedo es necesario, ¿sí? Para el ser humano al momento de definir situaciones vitales. O sea, el miedo, vamos a ir viendo que hay un miedo que es funcional y otro que nos resulta disfuncional, o distintas características o distintos tipos de miedo, ¿sí? Pero en sí, en general, en líneas generales, como siempre decimos, no existen emociones buenas o malas, sino emociones que no son funcionales o disfuncionales. El miedo es necesario para el ser humano, para su supervivencia, ¿sí? Al momento de definir situaciones de peligro, el miedo nos ayuda, se dispara ante una situación de riesgo o de daño, aunque esta situación de riesgo o de daño puede ser real o puede ser imaginaria, ¿sí? Pero frente a situaciones reales de peligro, ¿sí? O de daño, se dispara esta emoción del miedo, ¿sí? En realidad la función, ¿sí? Del mecanismo cerebral del miedo no es provocar la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un día de tormenta, yo no agarro y digo y salgo, ¡ay, qué lindo, qué hermosa tormenta eléctrica, qué ganas de salir afuera y que caiga un rayo encima mío! No, o sea, hay una situación que me dice que si hay tormenta eléctrica y estoy y me meto adentro del mar, por ejemplo, estoy en una playa, lo más probable es que mi vida corra peligro. Nunca tuvimos quizás la experiencia de que un rayo nos caiga encima, pues si no, no estaríamos acá, claramente. Pero el mecanismo que se activa cerebral lo que intenta hacer es prevenir que no te pase esa situación, ¿sí? Tratar de evadirla, de prevenirla y de que en realidad ese daño que supone esa situación puntual no te alcance, ¿sí? ¿Se entiende? El miedo en proporciones coherentes es útil, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es un problema? Cuando el miedo funciona como nuestra cárcel, ¿sí? Cuando el miedo empieza a ser algo que te aísla, que te aprisiona, ¿sí? Que a la hora de tomar decisiones, que nos paraliza, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar a hacer la diferencia entre un miedo que es bueno o que afecta a mi calidad de vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo lo Con el ejemplo de la tormenta, por ejemplo, que dijiste, puede ser sí. que, no sé, si mi miedo no es funcional, en días de tormenta eléctrica no me pueda ni levantar de la cama, o sea, me quede en mi habitación y no haga absolutamente nada por miedo a que, no sé, no voy ni al supermercado a la esquina, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Puede ser esa, o puede ser que yo, quizás no hay tormenta eléctrica, pero ya veo una nube y digo, uy,
va a haber una tormenta eléctrica, y ahí es donde se dispara esto que decíamos, ¿no? Se dispara ante una situación de riesgo que puede ser real o imaginaria, ¿sí? Capaz que no está ni siquiera lloviendo ni hay pronóstico de lluvia, pero yo ya lo vi nublado al día y dije, no, va a haber una tormenta eléctrica terrible, no voy a poder salir a la calle, porque si salgo a la calle me va a caer un rayo encima, o va a caer al lado un árbol, se me va a caer un árbol encima, o sea, magnifico algo que el día está nublado y quizás ni pronóstico hay de lluvia, pero es una situación de riesgo que yo estoy imaginando y el miedo en ese caso vemos una disfuncionalidad del miedo, ¿sí? Es ahí donde me detiene y quizás yo ese día tenía que salir a hacer algo importante, pero ese miedo, ¿sí? Me detuvo y no tomé decisiones y me quedé a resguardo por un peligro que en realidad yo imaginé y no era real. Ajá. ¿Sí? Te hago una más, ¿puede ser? Una preguntita. Dale. Con la cuarentena, ¿no? Que trajo sus Sí. características muy particulares. O sea, ¿qué miedos salieron más a la luz? O sea, o se potenciaron o caímos más en chocarnos con esa realidad ahora que estamos así, como que tenemos que cuidarnos un montón y demás. Te pregunto. Los ¿Qué miedos tipo que de- más se han visto, sí, creo que ahora vamos a ver por ahí una clasificación de miedos y vamos a ir viendo que hay muchas de estas variaciones, digamos, de lo que es el miedo en sí, que en mayor o menor medida yo calculo que, no sé si un 100%, pero un 80% de los que estamos acá lo hemos atravesado o nos hemos tenido que enfrentar con esa emoción, ¿sí? Vale. Pero en sí, en grandes rasgos, de los miedos que en este tiempo se han dado, tienen que ver con un miedo a enfermarme o a enfermar a otros, ¿sí? Con un miedo a la muerte, ¿sí? Que es el mayor, digamos, de los miedos, y vamos a hablar un poco al final, un poco de esto también, ¿no? Y también otro tipo de miedos, como por ejemplo la salud o el bienestar físico de algún familiar, que no siempre tiene que ver conmigo. En algunos casos también se ha dado el miedo a lo desconocido, a lo que va a pasar, la incertidumbre económica, miedo a perder esa estabilidad laboral, a no poder garantizar el alimento en mi hogar. Y en realidad son todos miedos, son todas preocupaciones que pueden ser real, pero que en algún punto, si nosotros no, en este tiempo, no tomamos herramientas que nos ayuden a gestionar ese tipo de miedos, se pueden transformar en algo patológico o en algo disfuncional, que ese miedo sea como una antesala también a una depresión, o a terminar en algo catastrofizando, digamos, la situación, y no porque no sea real, sino porque en realidad la dimensiono y la totalidad de ese pensamiento pesimista, que ahora un poquito también vamos a hablar de eso, ingresa en mi manera de pensar y todo lo voy a ir evaluando con una fe negativa en todo lo que me va pasando. ¿Sí? Los miedos pueden ser educados y enfrentados. Esta es la buena noticia, ¿sí? Ya sea grande, chiquito, y en realidad no hay grandes ni chiquitos, ¿sí? Nosotros decimos que atrás de cada emoción hay subjetividades, ¿sí? Porque en realidad yo le tengo a cosas que quizás, no sé, alguno de ustedes no le tenga miedo, ¿sí? Entonces, los miedos son subjetivos porque van a depender de cada persona y de la manera de pensar y de las experiencias de cada una de las personas, ¿sí? Pero la buena noticia es que yo los miedos los puedo educar y puedo enfrentarlos, ¿sí? Quizás si ustedes vinieron con expectativa de venir a este encuentro como para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para no tener miedo? Eso no va a pasar, ¿sí? Pero sí, quizás tener herramientas, porque ese miedo, incluso si lo evitas, quizás caigas en miedos mayores, o en problemas o en situaciones mayores, ¿sí? El miedo lo que tenemos que hacer es enfrentarlo, ¿sí? Y educarlo y poder adquirir herramientas que nos ayuden a trabajar ese miedo, ¿sí? El miedo necesita de un sistema de creencias para poder manifestarse. Esto lo venimos hablando en cada una de las emociones que hemos ido viendo estos lunes, ¿sí? ¿Cuáles son este sistema de creencias que hay atrás del miedo? Estos dos que están ahí, ¿sí? Algo malo va a ocurrir, eso está en todos los miedos presentes, ¿sí?
y no tengo los recursos necesarios para enfrentarlo, ¿sí? Yo me creo incapacitado de poder afrontar esa situación. No sé cómo lo voy a hacer, ¿sí? No sé cómo voy a poder sobrellevar esto que me está pasando, ¿sí? Esto más va a pasar. Esos son los dos pensamientos, y fíjense que no son tan diferentes a los que vimos acerca de la ansiedad. No sé si por ahí eso también lo podemos ir tomando en cuenta, ¿sí? A través de esto, ¿sí? O estos dos elementos, ¿sí? Estos dos elementos son necesarios para que esta emocionalidad de miedo, ¿sí? Y estos dos, para que se produzcan estos dos elementos, es necesario asumir de manera casi irrefutable y con una fe negativa, esto es lo que veníamos hablando recién, que algo malo va a ocurrir. Esta creencia se puede desarrollar por de dos maneras, ¿sí? Y acá esto es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros sabemos visualizar de dónde vienen estos pensamientos, los voy a poder enfrentar, ¿sí? Entonces, estos pensamientos se pueden desarrollar por una manipulación externa, o sea, por que esta manipulación externa puede ser voluntaria o involuntaria, como por ejemplo, no sé, charlas en familia y que cada vez que por ahí hacemos una videollamada o nos juntamos con algún familiar, no hay otro tema de conversación que, por ejemplo, no sea el COVID-19, ¿sí? O todo lo mal que está la situación económica, ¿sí? Quizás no es voluntario hacerlo, ¿sí? Es involuntario, pero sale ese tema y no hay otro tema de conversación que no sea ese, ¿sí? Entonces es una manipulación externa que no precisamente la buscamos, ¿sí? Pero que se da, ¿sí? ¿Quiénes pueden forzar o desarrollar en nosotros esta manera de pensar? Nuestro entorno más cercano, nuestra familia, compañeros de estudio, de iglesia, ¿sí? Medios de comunicación, redes sociales. Una de las cosas que también en este tiempo hemos venido conversando o dando como consejos cuando hablamos específicamente del miedo, tiene que ver con cómo gestionamos las noticias que leemos, ¿sí? En este tiempo es fundamental, ¿sí? De qué estamos alimentando nuestra manera de pensar, ¿sí? Y si quizás vos estás, no sé, focalizando o dándote cuenta, identificando que las redes sociales o el leer en redes sociales permanentemente sobre diversos temas te está haciendo mal y es recurrente ese pensamiento de miedo o de temor o de ansiedad, quizás lo conveniente sea que vos empieces a administrar los tiempos que pasás en las redes sociales, o de qué medios de comunicación, o cuánto tiempo vas a pasar expuesto a ciertos tipos de noticias, ¿sí? Porque eso también influye en tu salud y en tu manera de pensar, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? No veo el chat, no sé si por ahí hay algo, pero bueno, después me van diciendo. La ausencia de confianza en lo que puedo hacer al respecto es otro factor importante a la hora del miedo. Si yo no soy consciente de lo que yo puedo hacer frente a la situación que tengo enfrente o por delante, ¿sí? ¿Qué capacidades, de qué soy capaz? ¿Qué habilidades tengo? Este sentido de autoconfianza, de conocerme a mí con mis puntos fuertes y con mis puntos débiles, ¿sí? También va a influir de la manera en la que yo me voy a enfrentar al miedo, ¿sí? Está precioso, mamá. Me encantó. Ay, se me cruzó ahí un micrófono. Bueno, vamos bien, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, en la parte física, como todas las emociones, ¿sí? Hay signos físicos, ¿sí? Del miedo, y yo les pregunto, ¿en qué parte del cuerpo sentimos el miedo? ¿Qué les parece? Ahí le di una pista. Guarda, estoy hecho un DJ. Tremendo. Por lo que dice él, en el corazón. En el corazón, muy bien. En todo el cuerpo, dice Hay otra Elizabeth. pista, guarda, ahí va. En el Guarda, otra pista. En el estómago. Para mí yo lo siento en la respiración. Bien. Exacto, muy bien. Muy bien,
en la respiración, en el estómago, en todo el cuerpo, en el corazón, ¿sí? En las manos, en la sudoración, ¿sí? Que tengamos Sudoración en las manos. Exactamente. ¿Sí? Hay muchísimos signos físicos y todas las emociones en sí repercuten en lo físico, ¿sí? De alguna manera se manifiesta, ¿sí? A veces no nos vamos a dar cuenta quizás que una persona está atravesando una situación de ansiedad o de miedo, porque quizás la persona no sabe ponerlo en palabras, pero sí el estar atento a los signos físicos, ¿sí? Y a los síntomas de esa persona, nos da a nosotros la pauta de que algo está pasando, ¿sí? Porque su cuerpo lo está manifestando, ¿sí? Cuando el corazón duele de manera permanente en estado de ansiedad, ¿es un estado de pánico? ¿Habría que consultar al médico? Muy buena pregunta, Claudia, la vamos a desarrollar en un ratito. Se activan las glándulas suprarrenales y se te acelera el pulso, dice Elizabeth. Muy bien. Bueno, en estos síntomas físicos, ¿sí? O en estos, no, síntomas no, signos físicos, ¿sí? El miedo, algunos pueden llegar a ser esto que veníamos hablando, que aumentan los latidos cardíacos, ¿sí? ¿Por qué aumentan el latido cardíaco? Para irrigar mayor cantidad de sangre, ¿sí? Con el objetivo de poder oxigenar mejor los músculos para huir o reaccionar frente a esa situación de miedo. Ahora, si yo veo, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, como muy extremo, ¿no? Hay un nene parado en la mitad de la calle y viene un auto y el nene no se da cuenta, lo más probable es que yo lo estoy viendo, es mi hijo, mi sobrino, mi nieto, quien sea, y yo veo que se le viene el auto encima, en ese momento el miedo me va a ser funcional, ¿para qué? Para que yo pueda correr de una manera que nunca en la vida corrí, ¿sí? Y pueda ayudar a ese nene para que no lo choque ese auto. Ahora, si a mí lo que me produce miedo es el riesgo país, ¿sí? Y veo en la noticia que el riesgo país se fue a las nubes, y empiezo a tener esto, ¿no? Esta sensación, estos latidos, que aumentan los latidos cardíacos y tengo una mayor irrigación de sangre para poder huir, en realidad ese miedo no me sirve frente a esa situación, ¿sí? Y estoy forzando al cuerpo a algo que en realidad no me va a ser funcional para ese miedo o esa situación. Y ahí es donde por ahí vamos a empezar a trabajar un poquito esto que manifestaba Claudia, ¿no? De los estados de pánico, ¿sí? Ese miedo no me es funcional, ¿sí? En la respiración, como ustedes también planteaban, se aumenta la expulsión de glúcidos, o sea, de glucosa del hígado también en la sangre, o sea, fíjense cuántas cosas pasan en el cuerpo que si el miedo no es real, estoy forzando todo un mecanismo en mi cuerpo que después puede derivar en un montón de enfermedades solamente porque estoy transitando un miedo o una situación de miedo que no me es funcional, ¿sí? Y ahora vamos a seguir. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien, Silvia ahí me levanta el dedito. Tipos de miedo. Tipos de miedo. Tipos de miedo podemos ver, pueden haber clasificaciones mucho más extensas que sí, pero por ahí yo lo que quería era reducir algunas que por ahí pueden llegar a ser las más comunes en este tiempo, ¿sí? O aquellas que nos van a ayudar por ahí a definir un poquitito las herramientas que vamos a ir viendo también a continuación. El temor es un tipo de miedo, ¿sí? El temor en realidad es como esa sensación de que algo malo o que de un daño que está próximo a suceder, ¿sí? Y que habla más de una actitud de cuidado para que algo no pase, ¿sí? Todos, en mayor o menor medida, hemos atravesado esta situación de temor, ¿sí? Que en realidad habla más de eso, de esa actitud, ¿sí? De cuidar algo para que no se dañe, o para no dañarme, o para no dañar a alguien, ¿sí? La aprensión que aparece ahí, en realidad es una reacción de desconfianza, se define así a ese miedo de desconfianza hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Quizás no es miedo,
pero esa aprensión es, ¿esto será verdad? ¿Nunca les pasó que por ahí ustedes están escuchando algo, están viendo algo, o empiezan a probar algo nuevo, y es como que esa sensación de desconfianza, eso también es un tipo de miedo, y se denomina aprensión, ¿sí? El terror, ¿sí? El terror ya es un miedo más intenso, ¿sí? Es un miedo que está focalizado en pensar que algo va a ocurrir o que va a pasar una acción muy nefasta, ¿sí? Algo terriblemente exagerado, ¿sí? Ese es el terror, ¿sí? Y acá entran un poco las preguntas que también estaban haciendo acerca del pánico, ¿sí? El pánico tiene que ver con la ansiedad, porque en realidad el pánico es un aumento de ansiedad súbito e inesperado. O sea, en una situación puntual, el sistema nervioso central se siente como bajo amenaza, o en eso que interpreta como amenaza, ¿sí? Hay como una ansiedad desmedida, ¿sí? Entonces la ansiedad es un estado de pánico, ¿sí? Ya cuando hablamos de pánico y cuando hablamos de este estado, ¿sí? De la ansiedad, que ya no es funcional, no es la ansiedad que hablamos al principio, que nos puede llegar a ser útil, es necesario, ¿sí? Y vendría bien una consulta con algún especialista, ¿sí? Porque esto estamos hablando ya de algo patológico y que es necesario poder empezar a trabajar con algún profesional de la salud, ¿sí? Todo lo que Sil también estuvo hablando puede servir en el momento que la persona está teniendo esos síntomas de ahogo, de no poder respirar. Una de las cosas que el otro día también hablábamos con respecto a esta cuestión del pánico tenía que ver con esto, ¿no? Quizás la persona en el momento siente que es real, que se va a morir y que no puede respirar. La realidad es que no está comprobado que se hayan muerto por ataques de pánico, ¿sí? Porque quizás no es un peligro real, ¿sí? No es que la gente se muere por ataques de pánico, pero la sensación en el cuerpo de esa persona es que realmente le falta el aire, ¿sí? Y que se va a morir. Entonces es necesario nosotros poder contener en ese momento a la persona puntualmente, ¿sí? Y podemos utilizar alguna de las técnicas que Sil también nos estuvo por ahí ayudando y mencionando, ¿sí? Lógicamente después es importante esto de la consulta médica y de poder estar también acompañando a través de algún profesional, ¿sí? Y poder desarrollar un poquitito más qué desencadenó ese pánico, ¿sí? O ese estado de ansiedad tan extremo, ¿sí? Quizás puede ser algún tipo de terapia, de poder trabajar con algún psicólogo, algún tipo de terapia precisamente que lo ayude a elaborar cuál es ese sistema de creencias atrás que quizás inconscientemente se dispara en algún momento o en una determinada situación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Buenísimo. El susto, ¿sí? El susto, en algún momento de la vida lo hemos sentido o hemos jugado a asustar a alguien, ¿sí? Es un miedo breve, súbito, que procede de una causa pequeña, ¿sí? Eso es un susto, ¿sí? Y ya cuando hablamos de fobia, la fobia y el pánico, que muchas veces también se los confunde o se los mezcla o se entiende que por ahí es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de fobia hablamos de un miedo que tiene por objeto elementos precisos, ¿sí? O sea, dijimos que el pánico en realidad es un aumento de la ansiedad súbito e inesperado, ¿sí? Pero la fobia en realidad es un miedo también empático, también que necesita de un acompañamiento y de un tratamiento por profesionales, ¿sí? Pero que tiene por objeto un elemento preciso, ¿sí? Pero que ese miedo en realidad es desproporcionado entre la intensidad, o sea, cómo sostiene en el tiempo esa emoción, ese miedo, y la causa, ¿sí? Y ahí tenemos un libro enorme de distintos tipos de fobias, ¿sí? Pero la fobia también es un miedo patológico que es importante poder tratar o acompañar con la ayuda de algún profesional, ¿sí? Los miedos son subjetivos y no podemos abordar el estado emocional propio o ajeno si no es por medio de la palabra. Y esto es muy importante. Cuando nosotros somos capaces de poner en palabras, fíjense la imagen que puse ahí medio a propósito. ¿La ven? Los miedos como que tienen esta dimensión, ¿no? Cuando nosotros en realidad sentimos miedo o hay algo, ¿sí? que en nosotros produce una situación de miedo,
en realidad lo que estamos viendo, ¿sí? O cuando estamos atravesando o enfrentando un miedo, vemos esa sombra gigantesca, ¿sí? Y quizás no somos capaces o conscientes de que en realidad lo que estamos viviendo, por estar en el medio de ese miedo, ¿sí? No tomamos la dimensión real de lo que estamos viviendo. Y muchas veces el miedo lo que hace es proyectar una sombra gigantesca de algo que quizás no es tan grande, ¿sí? Cuando nosotros somos capaces de poner en paz lo que nos está causando miedo, temor, ansiedad, empieza a tomar como real dimensión de que en realidad, frente a eso, yo tengo recursos. Me va a costar, pero lo voy a poder atravesar, ¿sí? Y esa sombra que yo la veía como tan grande, en realidad termina siendo un gatito, ¿sí? Que pasó por ahí, y al estar atravesado por un momento oscuro, yo lo veo como un animal enorme, ¿sí? Y no era tan peligroso como parecía, ¿sí? Lo que se habla deja de ser peligroso, dice Claudia, tal cual, poder empezar a poner en palabras, cuando yo lo puedo dimensionar, cuando yo lo puedo verbalizar, ¿sí? Como me salga, ¿sí? Y quizás ahora vamos a hablar cuáles son los ámbitos de confianza y demás donde es necesario que nosotros podamos empezar a poner en palabras el miedo. Ese miedo o eso que nos asusta o eso a lo cual tememos en realidad empieza a tomar una dimensión, ¿sí? Real de la cosa y no tan desde la óptica o el foco mío visto en esa situación de miedo. Creo, Vane, hay un comentario así al pasar, Bien. de que Dale. eso está buenísimo desde el recurso práctico también, que es similar a lo que tratamos de orientar desde las respiraciones, ¿no? Con las respiraciones tratamos de dar ese pasito intermedio a otras cosas. O sea, lo primero que puedo llegar a hacer, o sea, lo que tengo a mano ahora es respirar, porque es lo más rápido. O sea, no tengo algo más rápido que eso. Y lo de las palabras es lo mismo, porque quizás no estemos hoy teniendo terapia para desconstruir todo eso, lo que venías charlando, ese sistema de creencia que no me es funcional para nada. O quizás sí, pero hasta que me ponga en contacto con mi analista o con mi psicólogo va a llevar un tiempo, o hasta que llegue la próxima sesión va a tardar un montón, pero esto de poder poner en palabras es algo bastante más cercano, donde, y capaz que mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi pareja, mi hijo, no sé, alguien de cercano, y creo que uno lo puede sentir, y me refiero a las sensaciones, porque cuando uno comenta esto de, che, me quedé sin laburo, es el peor momento de mi vida, estoy aterrado porque tengo que pagar el alquiler, me quedo en la calle, bla, 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 y quizás cuando empiezo a hablarlo, ahí mismo salen soluciones, o bueno, y toda la bola, ¿no? Pero me quiero quedar con esto, de que es como un medio bastante rápido para empezar a ponerle, marchar en pos de la solución, y es rápido. Tal cual. Muy bueno, muy buen aporte. Bueno, seguimos. Ahora, el punto es, o lo importante, o cómo trabajamos, ¿no? Son nuestras creencias, ¿sí? Si nosotros ves que los miedos se generan a través de nuestra manera de pensar o de ciertos mecanismos de creencias, lo importante es poder empezar a trabajar en esas creencias. Y acá, por ahí lo que quería compartirles es un poco acerca de distintos tipos de creencias o pensamientos en los cuales tenemos que trabajar, ¿sí? En primer lugar, tener cuidado con sembrar creencias de inseguridad, ¿sí? Lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Cuidá lo que escuchás, cuidá con lo que te alimentás, ¿sí? Cuidá, te alimentás en tu cabeza, en tus pensamientos, ¿sí? Cada semillita de inseguridad, cada palabra de pesimismo, cada conversación que por ahí sea poco optimista, y no con esto, con esto no quiere decir que vamos a andar cerrando diálogos o puertas a un montón de cosas, sino que seamos selectivos con las cosas que escuchamos. Que si vos hoy entendés que hoy tenés un lunes donde en realidad tu ánimo está muy desgastado, donde en realidad hoy el miedo y la ansiedad te está ganando más que nunca, cuidá hoy
con quién te vas a relacionar. Y quizás no sea necesario hoy prendele, y sí escuchar música, y sí hablar con alguien que te va a llenar o que va a sembrar en vos pensamientos de seguridad o creencias de seguridad, ¿sí? Pero cuidado con sembrar, ¿sí? en nuestra manera de pensar creencias de inseguridad, ¿sí? A ver, si somos realistas frente al contexto que tenemos, ¿cuánta seguridad tenemos o qué creencias seguras tenemos en este 2020? Creo que el 2020 vino a desafiarnos con todo, ¿no? Porque hay muy pocas cosas en las que podemos tener seguridad, ¿sí? Porque en realidad es pararnos hoy y agradecer y vivir con lo que hoy tenemos como recursos, ¿sí? Pero cuidá, por sobre todas las cosas, con qué estás alimentando vos tu manera de pensar. Nuestras decisiones se pueden direccionar en evitar eso que tememos, ¿sí? En realidad, el miedo o el temor nos tiene que ayudar a eso, a evitar eso que tememos. Pero ojo, ¿sí? Muchas veces ese temor nos va a llevar a que tengamos que invertir mucho tiempo para sostener vidas seguras, ¿sí? Y cuando hablamos de tiempo nos referimos a vida. Que no se te pase la vida inventando o tratando de sostener maneras preventivas o seguras de que no te pase nada, porque en algún momento el miedo lo tenemos que enfrentar, o eso que tememos lo tenemos que enfrentar, ¿sí? Entonces, muchas veces invertimos más tiempo y más vida, ¿sí? Pensando en cómo voy a evitar que pase esto, cuando hay cosas que en realidad no están en nosotros tener el control de evitarlas, o de que no nos pase, ¿sí? Entonces, frente a eso, ser selectivos también. En lo que dependa de vos, toma todas las medidas de prevención frente a eso que te da miedo, ¿sí? Pero que no se te vaya la vida, ¿sí? En pensar solamente, o que tu vida no esté enfocada en hacer tu vida segura, porque en realidad vas a estar perdiendo la vida y quizás te vas a enfrentar a situaciones peores, ¿sí? A las que estás queriendo evitar, ¿sí? La decisión, ¿sí? En esto, en trabajar estas creencias, los chicos también algo estuvieron hablando, ¿sí? El lunes pasado, pasa por tomar riesgo, ¿sí? Una de las herramientas, ¿sí? Que nos va a ayudar a nosotros para poder enfrentar los miedos, pasa por esto, ¿sí? Por enfrentar y modificar y preparar algunos sistemas de creencias. En primer lugar, tomar riesgos, ¿sí? Decidir tomar riesgos, ¿sí? Toda la vida nuestra se trata de decidir, desde que te levantás hasta que te acostás, un montón de decisiones pasaron hoy, hasta ahora, 9:09 de la noche, ¿sí? Has tomado, no sé, cantidad de decisiones en este día, ¿sí? Ahora, tomar riesgos, ¿sí? Hacer o no hacer, tomar una decisión o no tomarla, ¿sí? No podemos enfrentar un problema sin medir sus consecuencias. Todas nuestras decisiones las evaluamos en primera instancia, y en algún punto, en mayor o menor medida, todas tienen un riesgo, ¿sí? Los riesgos forman parte de nuestra vida y es importante que nosotros seamos capaces de enfrentar y de tomar esos riesgos, ¿sí? No aceptarlos, ¿sí? A los riesgos también implica riesgos, ¿sí? Porque si vos no aceptás hoy la decisión de asumir riesgo, tenés riesgo de perder la vida y no haber aprovechado las oportunidades que se te presentan en tu día, ¿sí? Es imposible, y esto también es importante entenderlo, muchas de estas decisiones de riesgo que quizás nos tengamos que dar, cada uno en su mayor o menor medida, ¿sí? Quizás no nos generen un estado de felicidad, ¿sí? Quizás no nos generen demasiada alegría asumir una determinada decisión que yo sé que tiene su riesgo o tiene su costo o su consecuencia, ¿sí? Pero no se trata de sentirlo, sino de decidir y de hacerlo. De ahí radica la importancia de pensar, ¿sí? Las probabilidades y posibilidades, que es el segundo punto, ¿sí? O este segundo elemento o creencia que nos va a ayudar a trabajar nuestros miedos, ¿sí? Probabilidad versus posibilidades. Todo lo que nos puede llegar a pasar en la Tierra por el simple hecho de vivir, es posible que nos pase. Ahora, no todo es altamente probable de que nos pase. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el día cruzamos la calle? Muchísimas,
¿no? Tenemos que ir a comprar, tenemos que hacer los mandados, tenemos que, bueno, si salimos o no salimos, si salimos a caminar todos los días, como dice el profe Silvano, cruzamos un montón de veces la calle, ¿sí? Ahora, ¿existe la posibilidad de que nos choque un auto? Existe la posibilidad, ¿sí? ¿Es altamente probable de que nos choque un auto? Y no, porque en realidad, yo tengo casi 39 años y en realidad he cruzado un montón de calles y hasta ahora nunca me atropelló un auto, ¿sí? Entonces, evaluar esto, ¿sí? De que todo lo que nos puede llegar a pasar en la vida, es probable que podamos enfrentarnos a situaciones muy difíciles, empezar a evaluar si es altamente probable de que nos pase o no, ¿sí? Porque quizás si yo empiezo a tomar dimensión en esto, ¿no? Poniendo un poco en foco en esto, en probabilidad versus posibilidad, ¿sí? Voy a empezar a tomar una real dimensión de aquello a lo que yo le tengo miedo, ¿sí? El miedo se alimenta cuando lo vemos desde el cristal de lo posible, ¿sí? Y si yo no lo confronto frente a lo que es probable, ese miedo se va a hacer cada vez más grande. Porque yo voy a empezar a buscar excusas y empezar a alimentar ese pensamiento de miedo de un montón de cosas, decir, no, ¿ves que yo tenía razón? ¿Que puede pasarme esto? Sí, te puede pasar. Ahora, cuando yo lo confronto frente a esas probabilidades, y ahí empiezo a tomar una real dimensión de que en realidad ese miedo es fácil de enfrentar, o es relativamente, o voy a salir relativamente entero o entera de esa situación, ¿sí? En este punto influyen muchas veces los medios de comunicación, con qué me estoy alimentando, a quién estoy escuchando, a quién pido un consejo, ¿sí? Entonces es sumamente importante también ver de quiénes me estoy rodeando, ¿sí? Y en esto entra esta otra parte, ¿no? Saber quiénes somos y definir qué podemos hacer, qué cosas están a nuestro alcance y qué cosas no están en nuestro alcance, ¿sí? Y esto es re importante, porque hay cosas de las cuales no está en nuestras manos que pasen. Y a veces el estado de ansiedad se genera por eso precisamente que no podemos controlar, ¿sí? Eso que no está en mí, o que no está en mi posibilidad poder concretar, o dejar, o hacer que no pase, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ¿sí? Contraer la enfermedad, el virus del COVID-19, en realidad no está en mí, ¿sí? Voy a tomar un montón de medidas de precaución, me voy a cuidar, me voy a quedar en casa, voy a hacer todo las recomendaciones que hoy escuchamos permanentemente, pero existe una posibilidad. Ahora, si yo me enfoco en esa posibilidad y en eso que no está en mi alcance, lo más probable es que yo viva con ansiedad y con ese miedo permanente de, uy, me va a poder pasar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que descansar en las cosas que nosotros sí podemos hacer. Y en lo que no podemos hacer, ¿sí? Ahí al costadito, dice, tengo un amigo que me dice todo el tiempo, paciencia con el proceso, ¿sí? Entonces, frente a esas cosas, ¿sí? Paciencia y empezar a atravesar la situación y atravesar el miedo. Sil. Vuelvo a hacer un refuerzo de todo lo que venimos porque a profe pesado no me va a dar a nadie. Hablando de lo que uno puede controlar, volvemos a poner en escena las respiraciones, por ejemplo. Pues es algo que, ¿qué te distancia de hacerla? Una simple decisión. No hay nadie que te va a decir, no, no hagas eso. No necesariamente. Entonces, vos lo podés controlar, vos podés decidir cuándo, cómo y cuántas veces hacerlo. Por cuántos minutos. Entonces, es súper controlable. En vez de enfocarte en lo que no tenés que enfocar, que justamente no puedes controlar. No. Yo puedo controlar de qué manera ingresa aire a mi sistema y lo expulso afuera. Como al mismo tiempo reforzar la idea de que yo puedo decidir hablar y expresar en palabras lo que me pasa con mi círculo más íntimo, ¿no? Entonces, al principio cuando hablábamos más que nada de la ansiedad, y bueno, del miedo mucho más, porque es como algo mucho más profundo que nace en la misma raíz, es no hacer eco de lo que uno no puede controlar, o sea, ir a lo práctico, a lo que uno puede hacer. Esa es mi aporte. Perfecto, sí. Y en esto de saber quiénes somos, nosotros también, bueno, lo que Sil venía diciendo, ¿no? Proponernos metas cortas y fácilmente realizables.
si nosotros sabemos que nunca hicimos actividad física, que nunca hicimos nada por nosotros mismos, no te propongas hacer todo ahora en este momento de pandemia, porque lo más probable es que no lo puedas concretar, te frustres y eso te genere más ansiedad, porque te pusiste una meta que no estás pudiendo lograr o concretar. Entonces, proponete metas cortas y fácilmente realizables, ¿sí? Y en esto, cuida tu fe, ¿sí? Cuida tu fe, porque hablábamos esto, ¿no? De que el miedo se nutre de esta fe negativa, de todos los pensamientos negativos o cosas que son reales, o riesgos reales, pero que el miedo las agarra y se alimenta de eso. Bueno, cuida tu fe, ¿dónde la estás enfocando? ¿En qué cosas? Y si vos quizás hoy te como meta empezar a practicar los ejercicios de respiración que propuso Sil todos los días, antes de acostarte, en esas situaciones de miedo, ya en eso estás localizando o colocando esa fe, ¿sí? De decir, bueno, esto lo puedo hacer, ¿sí? Esto es concreto y esto lo voy a poder realizar, ¿sí? Desarrolla confianza en eso, en lo que te propones, en esas metas cortas y alcanzables, en lo que vos sabés que vas a poder lograr. Y que cada logro que vayas construyendo, pequeños, en tu día a día, lo que va a hacer en realidad es activar esa fe. ¿Para qué? Para que cada logro te va a servir a vos como un impulso a ir por un poquito más, y un poquito más. Y acá es donde es importante recalcar la idea de que somos cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Las tres cosas tienen que ir de la mano y tienen que ser desarrolladas distintas habilidades en esas distintas esferas. Porque una cosa tiene que ver con la otra. Si, por ejemplo, pretendo salir a correr porque empiezo a chusmear en Google, que me baja la ansiedad, porque es una buena forma, empiezo a caminar, y empiezo a, como decía Vane, a querer hacer todo de golpe, hacerlo 1 hora o más, o no necesito hacer tanto, 30 minutos, y hace 6 meses, 6 años que no hago nada, me va a frustrar, y ahí ya voy a asociar con que no sé si la actividad física hace tan bien. Y en realidad no es que no hace bien, es que me aceleré. Y lo que te está pasando es que no estás tomando ninguno de los beneficios, sino que el entrenamiento, o en realidad el mal entrenamiento, se está absorbiendo a vos. Entonces, una de las cosas que se está hablando hoy en día, y está muy en boga en esto de moverse, es de que hace una práctica, un entrenamiento, una actividad física que te aporte cosas, no que te quite. Y esto es muy importante porque si podemos entablar todo esto, un buen pensamiento, como que está diciendo Vane, es decir, metas cortas, no te enloquezcas, de menos a más. Hoy se está hablando de, por ejemplo, ¿por qué no entrenamos 6 veces a la semana, pero 10 o 15 minutos? Y vos decís, eso no es entrenar. Pero eso depende de qué perspectiva te plantees un entrenamiento. Una persona que hace mucho tiempo que no hace nada o que tiene estas situaciones de estrés o ansiedad, necesita algo así, chiquito, pero todos los días. No 1 hora, 3 veces a la semana, como es lo convencional. Entonces, uniendo una buena idea de pequeños logros, tengo el combo perfecto. Respiro, camino un poco, me muevo un poco, cortito, 5 minutos cada cosa, 15 minutos, más el plus de decir, ¡ja! Le gané el día. Entonces sumás de todos lados. Y te estás ocupando hoy de lo que vos podés controlar. Entonces, fíjate cómo todo el círculo empieza a tener más sentido. Y si lo repetís lunes, martes, miércoles, jueves, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no te voy a decir que tu vida cambia al 100%, pero sí te puedo decir que vas a poder ver un gran cambio en muy poco tiempo. Sí, sí. Bueno, y ahí, el último cuadradito. Confrontá en tu mente a los miedos, ¿sí? Exposición gradual a eso que por ahí te... El miedo, ¿sí? Para poder enfrentarlo, tiene que ver con esto, con procesos, ¿sí? Con que quizás eso que hoy te causa miedo o temor, te sientas por ahí con pocos elementos o recursos como para enfrentarlo. Pero vos tenés que ir eligiendo poder hacerlo de manera gradual, ¿sí? De poder ir enfrentándote o confrontando quizás esos miedos de manera más, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para confrontar en nuestra mente miedos? Yo por ahí les traje algunas preguntitas que me parecen piolas y que nos pueden llegar a hacer como herramientas para poder empezar a confrontar los miedos. Son preguntas que nos pueden servir a cada uno de nosotros, ¿sí? O para ayudar a alguien que por ahí está atravesando una situación como esta, ¿sí? Algunas de las preguntas que podemos hacernos para confrontar mentalmente a los miedos tienen que ver con esto. ¿Esto a lo que yo le tengo miedo o temo, es posible?
Y si es posible, ¿es altamente probable como para tomar medidas de prevención? ¿Sí? Hoy entendemos que por ahí, en esto puntual que tiene que ver con el virus, es probable, entonces es necesario que yo tome las medidas de prevención, ¿sí? Ahora, yo tengo que quedarme tranquilo en que si estoy tomando esas medidas de prevención, en lo que no depende de mí, yo ya no puedo hacer más nada, pero que en la parte que me corresponde y en la que me toca, yo puedo estar tomando estas medidas de prevención, ¿sí? Entonces, esto vuelve al primer punto o al cuarto punto que estuvimos hablando, ¿sí? Probabilidad versus posibilidad, ¿sí? Otra pregunta es, si pasara esto, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Esta pregunta me va a ayudar a mí ¿a qué? A proyectarme, ¿sí? Porque quizás eso que a lo que yo le tengo miedo hoy no sea algo que en realidad a futuro tenga consecuencias terribles, pero yo hoy las estoy imaginando como algo tremendo, como algo muy difícil de sobrellevar. Entonces yo poder estar pensando, ¿sí? ¿Cómo hago para confrontar ese miedo? Esto a lo que yo le tengo miedo, si realmente me llegara a suceder, ¿qué podría llegar a ocurrir? Entonces, tomar dimensión de eso me va a ayudar a que si quizás las consecuencias no son tan graves, yo tener un estado más de tranquilidad. Pero si llegaran a ser reales y graves las consecuencias, yo voy a tener una previsión. Me voy a adelantar a lo que pueda llegar a pasar, voy a poder planificar, voy a poder plantarme en estas metas que hace un ratito hablábamos, ¿sí? Otra pregunta puede ser, si ocurriera lo que temo, ¿puedo seguir con mi calidad de vida? ¿Sí? ¿Puedo continuar con mi ritmo de vida? ¿Sí? Todas estas preguntas me van a ayudar a mí a confrontar el miedo y a darme cuenta cuáles son las consecuencias de eso que yo, si en realidad me pasara, qué tan grave es, o qué tan difícil, o cuánto me puede llegar a mí a afectar, ¿sí? Entonces es una manera de yo empezar a pensar cómo va a ser esta exposición gradual a eso a lo que yo le tengo miedo, ¿sí? Y otra puede ser, la decisión que yo tomo, ¿será para evitar lo malo o para conquistar algo bueno? Y esto me parece re importante, porque muchas veces hay cosas o proyecciones en la vida que no las estamos logrando por miedos, oportunidades que estamos dejando pasar por miedos. Entonces, confrontar mis miedos frente a esto y decir, esta decisión que yo tengo que tomar y que me causa tanto miedo, ¿me evita algo malo o en realidad me está frenando para conquistar algo bueno? Y si la respuesta a la segunda, volvemos a tomar riesgos, a asumir los riesgos que implican, ¿sí?, enfrentar ese miedo. Pero si vos sabés que al atravesar ese miedo viene algo bueno, enfrentalo, tomá esos riesgos, calculá, pensá, informate acerca de las consecuencias de eso y enfrentalo, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena pregunta y que bueno, te la dejo acá como para que vos también puedas estar confrontando tus miedos. Por último, ya con esto me despido y dejamos el lugar o el micrófono abierto a preguntas o a dudas o lo que quieran por ahí comentar. Sentir miedo es funcional, ¿sí? Esto es una diferenciación que me pareció muy buena poder hacerla, ¿sí? Todos en mayor o menor medida hemos sentido miedo por algo, y sentir miedo es funcional. Ahora, tener miedo es lo disfuncional, porque cuando el miedo nos tiene, es donde nos paraliza, ¿sí? O cuando yo me agarro y me aferro a ese miedo, es donde yo no estoy logrando poder tomar decisiones, ¿sí? El ser humano siempre es motivado desde dos lugares. Bien, sí, sí. No, un ejemplo re práctico, que antes del Zoom sentí miedo, porque tenía que compartir toda esta cosa, y me acordaba que cuando era más pibe, en las mismas situaciones, cuando tenía que exponer o a decir algo, inventaba que me dolía la pata, que no, que un familiar se me había fallecido, ya la abuela, pobre, le había fallecido 5 veces. Y eso no me era funcional, porque claramente no podía exponer y me perdía de las oportunidades o de exámenes. Y esa es por ahí un ejemplo práctico. Sentí miedo antes de este Zoom, sí sentí miedo, pero acá estoy, ahí medio como a los ponchazos, como se puede. En otro momento capaz que, ay, ¿sabes qué, Vani? Tengo un problema en la garganta, no puedo ir. Y olvídate, no aparecía. Hubo mala Listo, conectividad, ¿viste? Está la típica, se me cortó internet, se apagó la luz, se cortó luz. No anda Wi-Fi.
El ser humano siempre es motivado desde dos lugares, y esto me gusta mucho que podamos hoy llevárnoslo como recurso, ¿sí? Y que se lo puedan apropiar, ¿sí? El ser humano siempre es motivado desde dos lugares, el temor o el amor, ¿sí? Creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer tienen que ver con el miedo, ¿sí? Con el temor a lo que va a pasar, ¿sí? Y fíjense esta proyección, siempre frente a lo que yo no puedo controlar, ¿sí? Y el amor es totalmente distinto, porque en un ámbito de amor o en un contexto de amor, lo que se magnifica es la confianza, ¿sí? Es la seguridad, ¿sí? Este versículo bíblico, y yo no sé si por ahí todos los que están acá compartimos la misma fe, ¿sí? Pero si no la compartimos, yo hoy te comparto y con Sil queremos compartirte nuestra fe, ¿sí? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Cuando vos encontrás esa motivación desde el amor para iniciar tu día, cuando tu motivación del día es ese lugar de amor, ese lugar de cuidado, ese lugar de confianza en lo que Dios ya ha puesto en vos, el temor es fácilmente atravesable, ¿sí? Entonces, tus decisiones diarias no van a ser tomadas desde ese lugar de temor o esa motivación de, uy, voy a hacer esto porque mirá si pasa tal cosa, uy, voy a tener cuidado con esto porque me puede pasar tal otra, ¿sí? Todas tus decisiones no van a ser basadas en lo que te pueda pasar, que me vaya a suceder, sino que en realidad tu motivación va a ser el amor, ¿sí? Y cuando tu motivación es desde el amor, ¿sí? Hay confianza, hay seguridad, ¿sí? Hay fe, que a pesar de que hayan situaciones que escapan a tu control, ¿sí? Vos vas a poder superar y atravesar esas situaciones porque hay recursos en vos, ¿sí? que te habilitan a poder atravesar cada situación con la que te enfrentes. Un ejemplo bien práctico con la que nosotros podemos llegar a comparar el amor tiene que ver con un día de lluvia. Un día de lluvia, ¿puedo hacer algo con la lluvia cuando llueve? Yo no puedo hacer nada para que deje de llover. Ahora, sí puedo hacer algo para salir y no mojarme, ¿sí? Yo agarro un paraguas, lo más probable es que yo pueda atravesar y llegar a mi destino con un paraguas, mojándome lo menos posible, ¿sí? Quizás no voy a poder detener la lluvia, pero ese perfecto amor funciona de paraguas. Quizás vos hoy no puedes hacer nada con eso a lo que le tenés miedo, ¿sí? Porque no depende de vos el cambiarlo o el modificarlo o que deje de pasar, ¿sí? No depende de nosotros que esta pandemia pase o que el virus pase o que todo lo que nos está atravesando en este año tan difícil deje de pasar. No lo podemos, no tenemos el control. Ahora sí tenemos esa posibilidad de cubrirnos bajo ese paraguas de perfecto amor, ¿sí? Que nos trae seguridad, que nos llena de fe, ¿sí? Y que a pesar de vamos a tener que pasar por la lluvia, vamos a tener una cobertura y quizás nos mojemos más, nos mojemos menos, nos salpique un poco la lluvia, ¿sí? Va a haber una cobertura y lo vamos a poder pasar y vamos a poder llegar a destino, ¿sí? Hoy mi mensaje es este, que tu motivación no sea desde el temor, sino que tu motivación sea desde ese perfecto amor. Que busques rodearte de gente que te pueda cuidar, que te pueda demostrar de ese perfecto amor, que pueda ser ese paraguas en medio de esta lluvia, ¿sí? Que pueda llenarte o alentar tu fe, o llenar tus pensamientos, o alimentar tu creencia, sembrar en vos pensamientos de fe, ¿sí? Para poder atravesar la lluvia que nos está tocando a todos en este año. Así que bueno, hasta acá hemos llegado, si hay preguntas.